Los coches coreanos nunca han sido famosos por su pintura de alta calidad y este modelo no es una excepción. La pintura es muy delicada, por lo que aparecen arañazos y astillas con bastante rapidez. Si hablamos de la calidad del metal, no está mal, pero a pesar de ello, el óxido aparece muy rápidamente en los lugares donde está desconchado. A menudo, después del invierno, la pintura de la tapa del maletero, los umbrales, las copas de soporte y las puertas delanteras se hincha y aparecen rastros de corrosión. En tiempo húmedo, se forma condensación en las ópticas delanteras. Los distribuidores resuelven el problema reemplazando las cubiertas de ventilación. Las deficiencias menores incluyen un motor de lavado débil. Después del rediseño, el problema se eliminó, grietas en la lente de la luz de freno trasera. El problema se puede resolver instalando una junta adicional debajo de la lente. Todas las unidades de potencia de este automóvil han demostrado su eficacia. Son muy trabajadores, pero la mayoría de ellos, después de 100.000 kilómetros, hay que eliminar ciertas deficiencias. Los motores 1,4 y 1,6 están equipados con transmisión por cadena de distribución. Según la normativa, la sustitución de la cadena se prescribe una vez cada 150.000 kilómetros. Pero, como lo ha demostrado la experiencia operativa, en la mayoría de los casos se extiende hasta un kilometraje de 100 a 120.000 km. Además, hubo casos en los que, debido a una falla prematura del tensor de la cadena, con un kilometraje de 40 a 90.000 km, la cadena saltó, como resultado de lo cual las válvulas chocaron con los pistones. Una señal sobre la necesidad de cambiar la cadena será ruido del diésel y aumento del ruido al arrancar el motor frío. Debido al uso de combustible de baja calidad, los problemas con el neutralizador ocurren cerca de los 100.000 kilómetros, el reemplazo cuesta $500. Para evitar problemas, es necesario lavar el sistema de inyección y la válvula de mariposa cada 30 a 40.000 km. Debido a que en estos motores se utiliza sellador en lugar de juntas, cada 60 a 80.000 km el motor se cubre de manchas de aceite. Además, el aceite puede filtrarse a través del sello de aceite del cigüeñal trasero, así como por debajo de la tapa de distribución delantera. Más cerca de los 150.000 kilómetros, la junta de la culata se rompe. Con el mismo kilometraje, en la mayoría de los ejemplares es necesario sustituir los aros del pistón y las camisas del cigüeñal. A menudo, los propietarios de Kia Ceed se quejan de una mayor vibración al ralentí y a altas velocidades. Puede haber dos razones para esta enfermedad. Primero, uno de los soportes del motor ha fallado. El segundo es una falla del software de la ECU, es necesario actualizarlo. El motor 2,0 es más confiable, pero, a diferencia de los motores más débiles, está equipado con una transmisión por correa de distribución, cuyo reemplazo es necesario al menos una vez cada 60.000 kilómetros. La única desventaja de este motor es el poco fiable sensor de temperatura del motor. Si funciona mal existe el riesgo de sobrecalentar el motor. En los motores diésel, uno de los puntos más débiles es la turbina. En la mayoría de los casos, comienza a silbar a un kilometraje de 70 a 120.000 km, pero el ruido que aparece no significa que sea necesario cambiar urgentemente la turbina, ya que aún puede durar entre 20 y 40.000 km. Una de las principales razones del fallo prematuro de la turbina es un fallo del sensor de impulso o un mal contacto en su conector. Tendrá que pagar unos $700 estadounidenses por una turbina nueva. Después de 100.000 kilómetros, el consumo de petróleo comienza a aumentar gradualmente. Inicialmente, se necesitan entre 150 y 200 gramos de un cambio a otro, pero más cerca de los 200.000 kilómetros, el consumo de aceite puede llegar a 300 gramos cada 1.000 kilómetros. El regulador de presión del riel de combustible no es famoso por su confiabilidad y, debido a su falla, surgen problemas al arrancar el motor. Ambos motores exigen la calidad del combustible, y si reposta su automóvil en estaciones de servicio no probadas, no debe contar con una larga vida útil de los inyectores de combustible, la bomba de inyección y la válvula EGR. Este modelo está equipado con dos tipos de cajas de cambios. Una automática de 4 velocidades, así como una mecánica de 5 y 6 velocidades. Las transmisiones más modernas se instalaron solo con motores diésel. La mayoría de las veces, los problemas surgen con la transmisión manual. El punto más débil no es la caja en sí, sino su embrague.
Los problemas pueden aparecer después de 15.000 kilómetros, se manifiestan como un zumbido al dar marcha atrás y en marchas más bajas, luego aparece un deslizamiento del embrague, es necesario reemplazar el disco del embrague. Con un kilometraje de 80 a 100.000 km, el cojinete de desembrague muere. En automóviles con un kilometraje de 130.000 kilómetros o más, existe una alta probabilidad de falla del embrague sincronizador y del anillo de bloqueo de la tercera marcha. El problema se manifiesta como un crujido al cambiar de marcha. Muy a menudo, los propietarios notan un aumento del ruido de la transmisión. Puede haber dos razones, un nivel bajo de aceite en la caja y el ruido también puede deberse al desgaste en el asiento del cojinete del eje de entrada. Aunque la transmisión automática es menos problemática, no está exenta de inconvenientes. En las primeras copias, con un kilometraje de 80 a 120.000 km, el eje primario de la caja puede romperse. Los problemas más comunes con las transmisiones automáticas son fallas de sensores y problemas con el sistema eléctrico de la transmisión. Los problemas aparecen después de 120.000 kilómetros. Si se siguen todas las recomendaciones de mantenimiento y funcionamiento, la transmisión automática durará entre 250 y 300.000 km. Los diseñadores de Kia Ceed han implementado un tipo de suspensión que es popular en los automóviles modernos de esta clase. Delantera, McPherson. En la parte trasera hay un enlace múltiple. Este diseño de suspensión da una agradable impresión de manejo y comodidad, pero hay que pagarlo con fragilidad y costoso mantenimiento del chasis. Si no se tienen en cuenta los puntales estabilizadores y los casquillos, que no duran más de 40.000 kilómetros, los traseros duran hasta 80.000 kilómetros, entonces uno de los puntos débiles de la suspensión se puede llamar con seguridad amortiguadores, el servicio promedio, cuya vida útil es de 50 a 70.000 km. Las botas de junta homocinética, en la mayoría de los casos, se rompen con un kilometraje de 40 a 60.000 km y, si no se soluciona, habrá que cambiar la junta homocinética a los 70.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de brazo y las rótulas pueden durar hasta 70.000 kilómetros. 80.000 kilómetros. Los cojinetes del buje delantero comienzan a zumbar a un kilometraje de 70 a 100.000 km, y los brazos de inclinación y los bloques silenciosos flotantes traseros duran aproximadamente el mismo tiempo. Los golpes en la dirección aparecen después de 100.000 kilómetros. La principal causa de los golpes es aumento del juego del eje con el resorte o el engranaje elástico de la dirección asistida eléctrica. A menudo, la causa de los golpes es el eje de transmisión del eje de dirección, o más bien sus conexiones estriadas, y la cremallera de dirección. A menudo, los propietarios se enfrentan al apagado espontáneo de la dirección asistida eléctrica y, si funciona mal, el volante puede morder y moverse hacia un lado. El interior del Kia Ceed está hecho de materiales de bastante alta calidad, a pesar de esto, la cantidad. Los chirridos y otros sonidos extraños aumentan en paralelo con la edad del automóvil. Los propietarios suelen quejarse de un mal funcionamiento del mecanismo de ajuste del asiento del conductor. Estas deficiencias pueden denominarse inconvenientes molestos y es poco probable que afecten negativamente su decisión a la hora de elegir un automóvil. Pero las averías en los equipos eléctricos pueden dejar un regusto desagradable. Se considera que el punto más débil en ingeniería eléctrica son los cables y los conectores. Debido a un mal contacto, es posible que se produzcan fallos de funcionamiento en la unidad de control del airbag y en el inmovilizador, y se mostrarán datos incorrectos en el tablero. Por la misma razón, es posible que surjan problemas al arrancar el motor. También hay quejas sobre el funcionamiento de los elevalunas, el mecanismo se atasca, y de la radio de serie, mal funcionamiento. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en